5 años para que otra persona sin pensarlo ocupe nuestro puesto. Hemos alzado la voz, presentado un memorial y nuestras que nos siguen quedando en su historial. Tenemos que cambiar el chip. Zapatero, su zapato no me lo invento, siempre ha sido así. Necesitamos bibliotecólogos que quieran construir la mejora de la educación en el país. Se necesita alguien que sepa del tema, lo que nuestra realidad se le haga ajena. Es que así debe ser, no es porque yo lo quiera. Bibliotecario y biblioteca, ¿cuál es el problema? La biblioteca es del pueblo, estamos juntos para contribuir en el desarrollo de ellas y ellos. Tener un libro siempre es increíble, y tener un país con educación es tener un país libre. Queremos una biblioteca inclusiva, incluso en estos tiempos creo que a nadie se le olvida que a pesar que el mundo esté parado, nuestra protesta hoy día más que nunca se encuentra viva. No podemos salir a protestar y ya lo sé, pero estamos llegando por medio de la internet. Te preguntas cómo y el por qué, porque usamos el hashtag un biblio para la BNP. Un biblio para la BNP. Un biblio para la BNP. Queremos un biblio para la BNP. Muy buenas noches a toda nuestra comunidad. Un gusto saludarlos y también a todos quienes nos ven a través del Facebook Live y nuestro canal de YouTube de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú. El día de hoy en Biblioqué contamos con la participación de destacados invitados como siempre, Músico Yacila, poeta e ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional del Callao, y más adelante también con nosotros Edwin Cabello, periodista, CEO y director de Lima Gris. Recordarles que este programa llega a ustedes gracias a la Asociación de Bibliotecólogos del Perú y al Centro de Investigación en Bibliotequía, Gestión, Educación y Cultura. Contarles que tenemos un nuevo auspiciador y no olvidarnos de ellos. Tenemos a la editorial Vivir Sin Enterarse, que siempre está acompañándonos. Asimismo, a los postres Deli Dulce. Hay que recordar que siempre estamos contando con ellos y sobre todo apoyando el emprendimiento. Mi nombre es Mireya Rodenas. Yo soy Paul Pajuelo. Y esto es Biblioqué. Biblioqué. Les recordamos que la clave de nuestras transmisiones es la interacción con ustedes. Por ello pueden hacernos llegar sus preguntas a lo largo de la transmisión, las cuales responderemos junto a nuestros invitados. Adelante, Danitza. Buenas noches, Sico. Gracias, Paul. Hola, Sico. Muy buenas noches. Encantada de tenerte esta noche y de verdad muy agradecida también por tu espera y muy agradecida también al público que nos escucha. A veces suceden imprevistos a último momento, para serte honesta. Entonces, vamos. La gente quiere escuchar, sobre todo a Sico, estos sonetos fantásticos que has construido y sobre todo que llaman la atención, ¿no? Recordemos que Sico es ingeniero, ¿sí? Al público hay que comentarles ello, que Sico es un ingeniero y actual gerente, y ahora la consulta es, ¿no? ¿Cómo es que ingresa al mundo de la poesía? Y ha hecho un soneto que es en realidad propio de poetas que han trabajado la métrica de una manera profunda. La numerología, tal vez. Recordemos que un soneto se necesita de tiempo y espacio. Cuéntanos, a ver, Sico, ¿cuándo nació esta genial idea de crear esta obra maravillosa y contarnos sobre Tumbes a través de tus versos? Ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecerles a ustedes, Paul, Mireya, por la oportunidad que me dan en este espacio de poder compartir esta primera obra, esta primera creación literaria, pues con todos sus usuarios, las personas que están siguiendo esta transmisión. Bien, a ver, ¿cómo surgió la idea de construir estos sonetos? Bueno, en primer lugar, yo estuve leyendo acerca de los sonetos y me impactó un soneto muy importante, ¿no? Este es un soneto de Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo es un representante máximo, pues, de la literatura española, del barroco, ¿no? Del barroco español, del siglo XVII. Y él tiene un poema muy, muy bonito, muy interesante, ¿no? Es el poema que se llama Compara el discurso de su amor con la de un arroyo.
En primer lugar, yo empecé a leerlo, a escrutarlo de manera detenida y me fascinó la forma como él hacía esta metáfora, ¿no? De este amor, de esta pasión que sentía con un arroyo, ¿no? Con un pequeño río, y lo hizo en esta estructura literaria del soneto, que en realidad es una estructura bien compleja, ¿no? No es sencillo hacer un soneto. Luego empecé a interesarme por esta forma de escribir y también leí a Federico García Lorca, ¿no? Sonetos a un amor oscuro, que tiene su obra, ¿no? Por ejemplo, el soneto a la guirnalda de rosas, interesantísimo. Y a Pablo Neruda también con sus 100 sonetos. En fin, yo empecé a entrarme en este concepto de los sonetos porque debía cierta complejidad y también a forma tan armoniosa de poder describir algo, lo que uno sentía. Pero adicionalmente yo veía un reto allí, ¿no? Un reto porque el soneto, como ustedes saben, son 14 versos, tienen que ser 14 versos, agrupados en 2 cuartetos y 2 tercetos, y estos versos tienen 11 sílabas, ¿no? Son endecasílabos, y son 11 sílabas poéticas, no son 11 sílabas gramaticales, normal, ¿no? Sino son 11 sílabas poéticas, y adicionalmente deben de tener rima, ¿no? Con alguna estructura definida también. Entonces, esta era, digamos, la forma como se iba a representar o a materializar lo que yo sentí. Como comentábamos inicialmente, este impulso de escribir, yo lo he sentido desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón. Me interesaba mucho la naturaleza, por ejemplo, el tema de la flora, la fauna. Yo podía darme cuenta de aquellos detalles, de aquellas minucias que pasaban y que a muchas personas no les interesaba, pero bueno, a mí sí me interesaba. Y así pues surgió esta idea de ella de poder escribir lo que yo sentía en este espacio-tiempo, ¿no? De 5 años a 12, a 13 años, lo que yo sentía lo más representativo, y poder volcarlo en esta creación utilizando pues los sonetos. Así es. Sico, ¿y cómo así, digamos, nos contabas un poco que era como llevabas alguno de tus familiares también, sí, tuvo inclinaciones hacia la poesía? ¿Podrías contarnos un poco cómo así sí te vinculas al tema poético, sí, especial del norte, de Tumbes? Sí, gracias Paul ahí por la pregunta. Bueno, efectivamente, ¿no? O sea, cuando uno es pequeño, obviamente que no tiene un nivel de conocimiento y de cultura acerca de sus familiares, ¿no? Tenía 5 o 6 años y yo no sabía, por ejemplo, de que mi bisabuelo Leonor Yacil Agurto, su hermano Ernesto Yacil Agurto, habían sido escritores y tenían esta línea poética, ¿no? O sea, yo no lo sabía. Yo me he enterado recién cuando tenía unos 15 hasta unos 16 años. Y cuando me enteré recién, me di cuenta, o sea, por qué ese impulso, ¿no? Por qué ese acicate de escribir, ¿no? En poesía sobre todo. También yo tengo un tío con una poesía muy prolija también. Él es el hermano de mi padre, es Carlos Enrique Yacila Peña, ¿no? Una persona con un nivel cultural muy grande, muy importante, y que en Tumbes obviamente representa justamente la cultura, ¿no? de nuestro departamento. Ahí le mando un saludo muy especial a mi tío Carlos, ¿no? Mi tío Tato. Y efectivamente él también cultivó esto, ¿no? Él tiene un poema muy bonito que se llama Oda a la Palmera, ¿no? Es un poema muy, muy bonito que hace justamente alegoría a estas palmeras, pues que crecen en Zorritos, sobre todo, que es donde la familia de mi padre, ¿no es cierto?, vivió cuando éramos pequeños, ¿no? En Zorritos, ¿no? Entonces crecen las palmeras y obviamente él también, de repente, con ese tamiz poético, ¿no? pudo captar y representarlo en este poema muy bonito.
qué interesante escucharte la influencia que has tenido, tanto familiar, y me llama la atención con Quevedo, ¿no? Antes conocido como por Góngora, Quevedo. Así es, Si exacto. recordamos que Góngora era el enemigo El enemigo, entre pues claro, así que es, así es. y hubo Y una guerra ahí. Quevedo no se quedó atrás, ¿no? Esa guerra es grandiosa. Así Érase es, un hombre, una nariz pegada, así una es, nariz superlativa, wow, una sátira tremenda, ¿no? así Entonces, es. qué interesante que te haya influenciado Francisco de Quevedo. Yo de verdad, de hecho, este es el soneto destaca mucho en el barroco, ¿no? En el Sí, siglo sí, de sí, oro. en el barco, claro. Ajá. Así es, así es. Justo ahora, Sico, estaba viendo también, ya, y espero que muchos de los que nos están escuchando adquieran tu libro, que por cierto, hay que hacerlo mención, ¿dónde está? Para que todos sepan, ¿Dónde eso es podemos encontrarlo? importante. ¿Dónde lo podemos encontrar? Sí, el libro en esta primera edición está en Amazon, en la mayor plataforma digital de venta de libros, ¿no? Buscamos Amazon y en el buscador de Amazon ponemos Sonetos del Mangle, ¿no? Y ya aparece el libro allí, ¿no? Hacemos un clic en comprar, ponemos ahí los datos propios de nuestra tarjeta y compramos. El libro está a $5, ¿no? $5 y se descarga de manera automática un visor, ¿no? de ebooks, ¿no? Porque esta primera parte es así, es un libro electrónico, se tiene que descargar este visor y ya se puede disfrutar del libro, ¿no? Qué bueno, Sico, qué bueno de verdad poder escucharte y saber ello, ¿no? Sico, ¿cuánto tiempo te ha empleado? Así, cuéntanos, por favor, yo sí quiero saber un poquito con detalles. ¿Te ha empleado justamente para construir? Vamos, el trabajo es bastante. De hecho, en el día nos consume, por experiencia, tenemos, para hacer sonetos hay que leer, y hay que Así leer es. bastante. De hecho, o sea, nadie, estando juicio, va a ser simplemente, ya, hago un soneto, y no, en realidad tienes que leer, y leer mucho. ¿En qué momentos, qué espacios te has dado para construirlos? Sí, mira, Mireya, yo tenía esta idea más o menos hace como unos 6 años, 7 años, ¿ya? De construir un sonetario, ¿no? Porque ya había leído, como te digo, ¿no? A Francisco Quevedo, a García Lorca, Neruda, y también me influenció algo muy interesante, sería bueno compartirlo, Alberto Plaza, ¿no? Alberto Plaza tiene una canción muy bonita, trovador chileno, que se llama Sentencia, y Sentencia es un soneto, ¿no? Es un soneto. Y justamente el soneto se llama así porque sirve para entonar, para salir, ¿no? Para sacar algunas canciones, ¿no? Por la facilidad que se pronuncia, pero obviamente hacerlo es bien complejo, ¿no? Tiene su complejidad. Entonces, regresando ahí a tu pregunta, más o menos unos 6, 7 años yo tuve ya esa idea. Y lo que quería representar era, obviamente, la parte de mi niñez, ¿no? Que más me había impactado, los hechos de mi niñez que más me habían impactado. Por ejemplo, el diluvio del fenómeno del Niño de 1983, ¿no? Que se salió la quebrada, por ejemplo, y se llevaron varias casas, varias personas murieron. O sea, eso hasta ahora yo tengo el recuerdo así vivo de la quebrada, ¿no? Del sonido de la quebrada. Entonces, esos hechos que me pasaron en la niñez, yo quise reflejarlos en estos sonetos. Y efectivamente me he dado mi tiempo, el tema del trabajo, ¿no? Las responsabilidades, el tema de la familia, como que te absorben, ¿no? Te absorben, pero siempre creo yo que hay que darle tiempo a este impulso, ¿no? A esta forma de ser, para que se puedan construir ciertas cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, sacar a la luz esta creación me llena mucho de satisfacción. Y como yo digo siempre, ¿no? Cuando queremos hacer algo, definitivamente que tenemos que dejar de hacer otro algo, ¿no? Y esto sí, poco a poco, sí he tenido la visión de terminarlo, he ido de manera pausada,
con mucha paciencia, porque efectivamente se tiene que leer mucho, pero la idea ya se tenía, ¿no? O sea, la idea ya la teníamos claro. Ahora, yo recuerdo mucho también, Mireia, una frase de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Este suizo, filósofo de la Ilustración, ¿no? Que decía básicamente lo que uno ama en la infancia, ¿no? Lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre. Se queda en el corazón para siempre. Y esto justamente es lo que me ha pasado, ¿no? O sea, hay cosas que yo he amado en mi infancia, por ejemplo, jugar con mi trompo, ir a buscar luciérnagas, ir a ver los mangos, jugar, ¿no? Jugar con los pepos, ¿no? Con las canicas. Esas cosas me han impactado y me han gustado, hacer mis cometas, hacerlas volar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he amado en la infancia, se ha quedado en el corazón, en mi corazón, y creo que en el corazón también de las personas, de los que en un momento fuimos niños, ¿no? O sea, eso es lo que yo quería rescatar, de Mireia, Paul. Claro que sí, chicos, te agradecemos más bien y esperamos que puedas estar con nosotros en una próxima sesión, pero la verdad es que hay varios temas que hablar, incluso de la especialidad que tú tienes. Sería muy bueno también un poco abordar esos temas actuales que están sucediendo en el país, desde el punto de vista de la informática, de la generación de los jóvenes, de los streamers. Creo que sería bastante interesante seguir viendo esos temas. Sí, no hay un problema, podemos conversar de varios temas también, ¿eh? Cuéntanos. Sí, yo creo que sí. Ajá. Sí, adelante, Mireia. Bien, no sé si Zico y Thor me lo permiten, pero me gustaría leer, siquiera, unos sonetos de Zico, ¿no? A mí me llama la atención Trompito Mío. Bien, si me permiten leer, por ahí me dice, bien, vamos. Empieza el día y la tierra conspira, otra vez en mis manos te sujeto, y con el fino cordel que suspira, envuelvo tu duro cuerpo y te aprieto. Te lanzo con precisa vehemencia hacia otros danzantes que están girando, los mismos que suplicando clemencia desfallecen mientras vas golpeando. Eres mi amado trozo de madera, con una larga punta al final plana, que mi palma abierta orgullosa espera. En mis corrales y cada mañana me acompañas como eterna quimera, trompito mío, mi emoción ufana. Interesante. Eterna quimera. Sí, Wow. Es uno de los sonetos que más me gusta, por lo que habíamos comentado, ¿no? De lo que me gustaba hacer de pequeño, ¿no? Y sí, pues, efectivamente es un soneto muy, muy bonito, ¿no? Mira, y adicionalmente, quizá ya para terminar, esta obra, si bien es cierto, tiene los sonetos, pero cada soneto tiene una descripción, ¿no? Que precede al soneto, que es la antesala, que es el prólogo del soneto, de 200 palabras, ¿no? Son 200 palabras las que están descritas allí, un poquito reflejando este tema del Bicentenario. Y cada soneto tiene una imagen, un dibujo que ha sido creado por mi hijo, ¿no? Mi hijo tiene ese talento de dibujar y bueno, y me ha acompañado en este bonito proyecto, ¿no? Dándole pues su talento y su arte también, ¿no? Y aquí pues el agradecimiento también a él, a las personas que han participado, a Eduardo Reime, el tema de la editorial, a Yorka Silva, la persona que me ha apoyado ahí también en la parte de la edición, Arturo Delgado, al profesor Hugo Noblecilla también, que han participado también en la presentación inicial de este libro. Y también yo quiero hacer un agradecimiento porque parte de estos sonetos se han dado por la experiencia que yo he tenido con mis amigos de la infancia, ¿no? Mis amigos de Corrales, por ejemplo, Edwin Moretti, La Matraca, que le decíamos, Julio Antón, Erin Escobedo, Guillermo Castañeda, Rací Chávez, Víctor Valencia Aquino, Arilao, Pelé, entre otros, ¿no? Que justamente forman parte de este conjunto de obra que se ha creado, nuestro conjunto de sonetos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Zico. Ya estaremos en contacto para seguir conversando estos y otros temas más. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Sí. Gracias. Encantada, muy agradecida. Gracias. Gracias, Mireia. Gracias, Paul. Coordinamos. Edwin, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Paul. Buenas noches, Muy Mireia. buenas noches, Edwin. ¿Cómo estás? Un gusto aquí compartir este momento con ustedes. Igualmente para nosotros. Edwin, yo quería, iniciando esta pequeña conversación, quería primero agradecerte, en nombre de la Asociación de Bibliotecólogos, agradecerte públicamente, porque fue el medio en el que diriges, uno de los medios que acogió esta lucha por la libertad que nosotros veníamos haciendo. Ya 2 décadas acaban de cumplirse que no tenemos un bibliotecólogo en la Biblioteca Nacional, y ustedes fueron uno de los medios que nos dieron acogida en 2019, cuando empezamos toda esta lucha. Queríamos agradecerte por todos esos momentos que varios de los colegas estuvieron ahí hablando, conversando, levantando la voz en esta lucha diaria. Cuéntanos, ayer hemos visto la publicación de Lima Gris sobre la modificación del ROF del Ministerio de Cultura, creo que una raya más al tigre, al parecer. Paul, creo que el agradecimiento para comenzar es mutuo, ¿no? Porque también siempre agradezco de mucha gente que nos pasa información, nos da material, y sobre todo de las fuentes que muchas veces no sabemos ni su nombre, pero nos escriben, ¿no? Creo que sin ellos, sin todas estas personas, colaboradores, fuentes anónimas, no podríamos hacer el trabajo que venimos realizando. Eso es súper importante decirlo. Ahora, la novedad es que se cambió el ROF, pero también lo que ha despertado una gran molestia, y yo lo voy a decir porque mucha gente tiene miedo de nombrarlo, ¿no? Es una especie de personaje que tiene poder en el Ministerio de Cultura o en el sector cultural, pero que lamentablemente está varios años relacionado y tiene una voz importante dentro de la decisión del Ministerio de Cultura. Estoy hablando del señor Luis Guillermo Lumbrera. Luis Guillermo Lumbrera es una de las personas que recomienda a mucha gente, ¿no? Y bueno, hay varias historias alucinantes dentro del ministerio, ¿no? Historias que tienen que ver con hoteles, con sábanas y con otras cosas, ¿no? Pero bueno, es así también como se maneja el ministerio, lamentablemente. Ahora, en este nuevo gobierno de Pedro Castillo, uno espera realmente que se haga de una vez un cambio. Son más de 11 años que tiene el Ministerio de Cultura, pero vemos que lamentablemente desde su creación no ha avanzado en las cosas que necesita el país. Siempre se habla del Ministerio de Cultura del Perú, pero parece el Ministerio de Cultura de Lima. Ese es otro problema. La gente que está actualmente en las direcciones, en los viceministerios y el propio ministro de Cultura, Alejandro Neira, tiene una visión centralista. No ven más allá de Lima. Y ese es otro problema. Te adelanto rápidamente un temita que vamos a publicar el día lunes. Excelente. Perú es el invitado de honor en la feria de Guadalajara, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? Ya han mandado la invitación con los nombres de los escritores peruanos, pero ya te imaginarás qué nombres están ahí, es decir, los mismos de siempre, ¿no? Es un poco claro, la gentita, ¿no? La gentita, el grupete, los mismos de siempre. ¿Y qué pasa con los escritores de Apurigma, de Ancash, de Tumbes, ¿no? De La Selva, de Iquitos, de Moyobamba? O sea, ¿qué, acaso no escriben allá? Y eso, yo creo que ya es momento de hablar y romper pues estas argollas, ¿no? Hay que mirar el Perú como lo que es, ¿no? Una variedad en lenguaje, de idiomas, costumbre, conocimiento. Entonces, y nuestra literatura es igual. Es por eso que digo, ¿no? Si va a existir invitados a la Feria Internacional de Guadalajara, que sean invitados de diversas regiones y no solamente un 90% de Lima. Eso sería un nuevo error. Excelente, mira, qué buena propuesta, qué buena idea. Esperamos que las personas que nos escuchan y sobre todo los que están tomando decisiones en ese momento, en ese aspecto, tengan en consideración eso, ¿no? Consideren al Perú en realidad, en su conjunto, no solamente a Lima. Así es, hay muchas cosas que eso estamos hablando del tema de la creación literaria. Imagínate en las artes plásticas, ¿no? Imagínate en el cine, el cine es una bomba de tiempo, cómo se reparte dinero ahí, ¿eh? Ese es otro problema. Pero bueno, estoy acá para responder lo que quieran, la verdad. Sí, Edwin. Claro que sí. Edwin, ¿qué piensas de... hay una frase que tú utilizaste justamente en una publicación. A algunas personas el poder las emborracha y las vuelve insensibles.
¿Crees que eso se siga cumpliendo en el proceso de este próximo gobierno, que ya se va a asumir la próxima semana? ¿Crees que eso pueda pactarse en estos tiempos también? Lamentablemente, eso va a suceder mientras se designe personas a dedo, es decir, personas que no tienen la capacidad, la experiencia que se necesita para estar en un puesto tan importante, por ejemplo, como un director, no sé, pues, de museo, una dirección de Concentrada de Cultura o un viceministerio, ¿no? El problema es ese, el problema es que durante más de 10 años de creación que tiene el Ministerio de Cultura, la misma gente ha estado dando vueltas. Y ese es un problema que solamente pocas personas lo hemos dicho y pocas personas nos hemos dado cuenta. Hay gente que está muy alejada del sector cultural que no los conoce, ¿no? Pero si te das cuenta, por ejemplo, la señorita, que es actualmente la señorita Leslie Urteaga, que es la viceministra de Patrimonio, que tiene un montón de investigaciones y denuncias de Contraloría, observaciones bien delicadas de Contraloría, y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo una persona con toda esa carga o esa mochila negativa continúa como viceministra? ¿No? Tiene al ministro de Cultura, Alejandro Nena, que la ha defendido ante los medios, y la ha defendido en el propio Congreso y la Comisión de Cultura del Congreso de la República. Entonces te das cuenta que ya es otra cosa, o sea, no son funcionarios que trabajan por un bien común, sino son funcionarios que trabajan para el bolsillo, para engordar sus cuentas bancarias. Es el grupo de siempre, y eso hay que decirlo, ¿no? Hay gente que se emborracha, por supuesto, se emborracha el poder porque nunca lo han tenido, ¿no? Lo tienen o llegan a ese lugar porque su amiguito le dice, ¿sabes qué? Acá hay un puesto para ti, y le arman de acuerdo a lo que tengan experiencia para posicionarle en ese lugar, ¿no? Nos vemos, yo me he dado con la sorpresa leyendo algunos nombres de los jurados del Premio Nacional de Literatura de este año. Uno lee los nombres y te juro que a mí los jurados me dan vergüenza, porque son la mayoría escritores nobles, que no tienen peso, que recién han escrito 1 o 2 libros. O sea, y es una pena que el Ministerio de Cultura, porque lo arman así, jalan a sus amigos hasta para ponerlo de jurado. Ese es otro problema, ¿no? Pero, en serio, es muy vergonzante todo esto lo que ha pasado, ¿no? Y cualquier persona que continúe relacionada hasta el día de hoy al Ministerio de Cultura sabe lo que estoy hablando, ¿no? Richard Swing es el gran abanderado, creo, de lo que ha pasado, ¿no? Porque todos son como él, tienen ese perfil, lamentablemente, ¿no? Eso es cierto, ese sí, es increíble, porque justamente algo que mencionas y es bastante cierto, ¿no? Los gastos que se hacen por compras de agua, por compras de carne, gastos excesivos, y que realmente uno se queda pensando, claro, el Estado paga, pero nosotros realmente terminamos pagando ello, y el sobrecosto llama la alerta, ¿no? Y justamente ¿qué pasará con este gobierno? Como mencionas, parece ser que vamos todavía en lo mismo, ¿no? Y la corrupción va a persistir más y más años, y el argollismo también. Sí, hay una cosa importante, porque mucha gente me ha hecho la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si Pedro Castillo de alguna forma no se da cuenta? Porque son etapas, niveles de poder, ¿no? Está, digamos, el presidente, que ve de una forma general todo, pero también hay gente de confianza que supuestamente debería trabajar al lado de él, pero de forma honesta, ¿no? Pero ahí es donde empieza la ruptura del poder, ¿no? En esa gente a la cual tú le das la confianza y pones gente que no debe estar. Yo creo que, para comenzar, la sola presencia de Luis Guillermo Lumbreras en esta comisión, ¿no? De transición, ya es un error, a mi parecer, teniendo conocimiento o teniendo la información que tengo sobre el manejo y el poder que tiene Luis Guillermo Lumbreras dentro del Ministerio de Cultura, ¿no? Ahora, se ha hablado varios nombres de distintos ministros, ¿no? ¿Quién será el nuevo ministro? Todavía no hay nada claro. Se habla y está bien voceada Martina Portocarrero, pero parece que en estas últimas 24 horas le darían otro ministerio, ¿no? No sería el Ministerio de Cultura. Entonces, todavía no hay
un nombre claro para conocer de cuál será el próximo ministro de Cultura. Yo estoy repitiendo esto. Yo quiero conocer la lista oficial de ministros del nuevo gabinete para darme cuenta qué rumbo va a tomar cada ministerio. Es la única forma que podemos hablar las cosas claras. Hasta ahora podemos especular, ¿no? Porque no hay nada claro, ¿no? Entonces, estoy dándome ese tiempo, que es también una carga de ansiedad, ya de conocer qué rumbo va a tomar. Y ojo, y si va a estar la misma gente que ha estado durante años, hay que denunciar. Nos queda otra, hay que denunciarla, ¿no? Y yo creo que la opinión pública y más organizaciones como la de ustedes se están sumando precisamente esto, a informar a la población que estas cosas están sucediendo y no podemos permitir que sigan ocurriendo, ¿no? Claro que sí. Edwin, y justo había un debate en la misma campaña electoral ante todas estas atrocidades, corrupción, realmente una lacra que sucede en el Ministerio de Cultura. ¿Qué es lo que podría de alguna manera plantearse como posible solución? Porque recuerda que se estaba debatiendo incluso que este ministerio, ante todo lo que estamos viendo, que mejor desaparezca, ¿no? O que se fusione con otros ministerios. En todo caso, ¿cómo podríamos, no sé si ese es el camino, podríamos avisorar una manera de solucionar el tema? ¿O qué es lo que de alguna manera podríamos plantear al respecto? Claro, por un lado estaba la propuesta de fusionar el Ministerio de Turismo con el Ministerio de Cultura, ¿no? Pero yo creo que esos dos ministerios chocan por los propios intereses que tiene cada uno. Por un lado, Cultura tiene que preservar, cuidar, fomentar, ¿no?, nuestro patrimonio. Por otro lado, el tema de turismo es más mercenario, si quieres llamarlo de esa manera, más comercial, ¿no?, la situación, y creo que ahí no, en ese sentido no congenian, ¿no? Aparte, hemos conocido también por varias cosas que el Ministerio de Turismo muchas veces ha tratado de sacar leyes, promover leyes que afectan precisamente al patrimonio, a nuestro patrimonio nacional, ¿no? Yo creo que lo que se tendría que hacer es una de dos. O cierras ese ministerio y tratas de abrir una dirección en otro lado, ¿no? O cambias, así pero en serio, de raíz a toda la gente. Estoy hablando de directores hacia arriba, ¿no? Todos los directores de la Dirección de Concentración de Cultura a nivel nacional, todos los directores que están dentro del propio Ministerio de Cultura, lo alejas, pero lo pones bien lejos, si es posible. No sé, pues, ¿no? Lo mandas a la selva por ahí a Luis Guillermo Lumbreras para que esté entretenido y no se meta en los asuntos del Ministerio de Cultura, ¿no? Y cambies, en realidad, y pongas nueva gente. O sea, si eso sucede, yo puedo creer en un cambio. Si yo veo a la misma gente dando vueltas, o sea, nada va a cambiar, todo va a permanecer igual. Y eso nos vamos a dar cuenta al mes solamente, porque ya empiezan a hacer las contrataciones, a jalar a los amigos, a los grupos, ¿no? Es un círculo que nosotros lo teníamos diseñado, incluso este círculo que maneja el Ministerio de Cultura estuvo muy amarrado a la época de Susana Villarán, es decir, trabajaban, y hasta ahora trabajan, ojo, el Ministerio de Cultura con la gente de cultura de la Municipalidad de Lima. Incluso te doy un dato. ¿Sabes quién viene cobrando dinero constante y sonante por alquiler, la denominación de alquiler de la Municipalidad de Lima? O sea, la Municipalidad de Lima está pagando a la señora Sonia Guillén por alquiler estos últimos meses. Increíble. Más de 13.000 soles mensuales, ¿no? Eso es otro tema. Ese es otro tema. Como una persona que está investigada, ¿no?, con el tema de Richard Swing, viene cobrando dinero por parte de la Municipalidad de Lima por un tema de alquiler. Pero la cosa es ver qué tipo de alquiler hay ahí, ¿no? Porque sabemos que estas cosas se arman y lamentablemente pues, es como se cuidan, se defienden, se blindan y siguen mamando el Estado, porque esa es la palabra. Sí, es verdad. Creo que pasa por ahí el tema, ¿no? De quitar a toda esta gente de ahí, hacer una limpieza profunda realmente para que se pueda ver el cambio. Porque si siguen ahí, creo que va a estar más de lo mismo realmente, como mencionas. Desde tus investigaciones, Edwin, una consulta ahí. Si bien es cierto, a ver, supongamos que hay
un nuevo grupo de personas que se suma a la gestión pública, ¿realmente haría cambios? ¿Crees eso? ¿Realmente habría verdaderos cambios? ¿O quizás con el paso de los meses terminan envueltos en ese contexto de corrupción? No, yo creo que hay gente que quiere en realidad trabajar por el bien del país, o sea, pensando en el país, ¿no? Yo he conocido muchos gestores culturales que tú los ves y en serio te dicen, no, ¿por qué esa gente no tiene un presupuesto? ¿Por qué el Ministerio de Cultura de alguna forma no lo tiene en la mira? No, o sea, son invisibles. Toda esa gente que tiene experiencia en gestión, que hace cosas maravillosas, están lejos del Ministerio de Cultura. Con esto que han sacado de Punto de Cultura, por ejemplo, han intentado atraer algunas asociaciones culturales, ¿no? Pero en realidad lo que no se dan cuenta, lo que hace el Ministerio de Cultura es absorberles la información. Es decir, no es que ellos, como Punto de Cultura, ganen algo. Los que ganan en realidad son los encargados de los que ven los puntos de cultura del Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque absorben la información. ¿Te das cuenta? Y esa información ellos lo manejan y lo trabajan para sus propios intereses. Pero no es que le sirve al país o le sirve en realidad al Ministerio de Cultura. Eso es una gran mentira. ¿Cuál es el auspicio que tienen los puntos de cultura? Le dicen auspicio nominal, ¿no? Solamente puedes usar el logo, pero no te dan ni un sol. Me parece absurdo también. Ahora, claro. Hay, por ejemplo, un escritor en la selva, que hace poco estuve por Iquitos, una historia súper interesante, ¿no? Él ya está construyendo una biblioteca en Iquitos mismo, pero dentro, en la selva, en la selva. Y cuando yo le pregunté, ¿se han acercado acá de repente, ¿no? Gente del Ministerio de Cultura? Sí, me dice, pero yo no quiero nada de ellos. Yo no quiero nada. ¿Pero por qué? Porque lo primero que van a hacer es van a venir y van a querer poner su logo acá, ¿no? Y él no, yo estoy haciendo todas estas cosas con mis manos. Ha cortado las propias maderas, los árboles, y está construyendo una biblioteca en medio de la selva con sus propias manos. Y a mí me parece curioso esto porque me hace recordar a un personaje bíblico, ¿no? El Arca de Noé, que construyó un barco con sus propias manos para salvar de alguna forma a una gran variedad de animales de una gran inundación. El Señor hace lo mismo, pero en una biblioteca, para salvar a muchos niños de la ignorancia, porque me he encontrado con niños de 12 años en Iquitos que no saben leer, Paul, no saben leer, es lamentable esto, 12 años de edad, ¿de qué educación estamos hablando? ¿De qué cultura estamos hablando? ¿No? Y esas cosas, cuando uno está allá, le dan bronca. Y tú dices, ¿no? ¿Dónde se va el presupuesto? Total, ¿cuál es el trabajo que ha hecho el Ministerio de Cultura en estos 11 años? No, pues, hay muchas cosas que cambiar, pero sí estoy convencido que hay gente muy preparada, gente con gran capacidad y conocimiento para asumir un cargo y dar un giro real en el Ministerio de Cultura, ¿no? Claro que entonces sí. Se necesitaría, Edwin, una campaña de sensibilización de repente, desde que uno ingresa. Sería oportuno una campaña de sensibilización a cualquiera que pueda asumir, porque también tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de gestión pública, el que asume viene con su grupo, viene con su gente, ¿no? Y terminan, en este caso, si ya se inició un proyecto, lo terminan, simplemente se queda en pausa y nuevamente comienza todo. O algunos siguen, pero ya no lo hacen de forma eficiente. Yo te pregunto aquí, ¿qué podría, en este caso, las instituciones públicas, qué podría hacer para contrarrestar justamente esta realidad? Campañas de sensibilización, por ejemplo, no sé, yo te propongo por ahí. ¿Qué otras cosas más? Aparte de la campaña de sensibilización, que es súper importante, yo creo que ya es tiempo de hacer un mapeo a nivel nacional. No se ha hecho. ¿Qué ha pasado? Y te pongo el ejemplo. ¿Qué ha pasado cuando se quiso dar el bono a los artistas en el Ministerio de Cultura? No tenía una relación. O sea, no existe un mapeo real, ¿no? De cuántos artistas, cuánta gente que se dedica a la cultura existe en el país. No, o sea, no hay números.
Y eso está mal, mira, ¿cuántos años tienen? No han pensado, o sea, ningún hombre brillante que ha entrado al Ministerio de Cultura pensó en eso. Recién cuando vino la pandemia, mira, no tenemos, ¿no? Tenemos que hacer. Ese es el problema. Entonces, luego de eso, de hacer un mapeo, invitar a toda esa gente, invitar y reunión mesa tras mesa, reunión tras reunión, llegar a unos acuerdos claros, ¿no? Porque el problema también es que hay mucha envidia entre ellos, mucho conflicto, ¿no? Mucho hambre de poder. Y creo que todo eso, mediante las conversaciones, se puede ir limando poco a poco, ¿no? Yo conozco asociaciones o gente que sigue la cultura en todas las partes del país, ¿no? Y es sorprendente el trabajo que hacen, pero están invisibilizados, ¿no? O sea, si criticas, ojo, en estos últimos años nos hemos dado cuenta, si criticas al Ministerio de Cultura, no recibes premios, no recibes una invitación, no estás en un cóctel, no te invitan nada, ¿no? Pero si no los criticas y los aplaudes, te ganas premios, ¿no? Te invitan a las fiestas, ¿no? Te ganas becas para estudiar en el extranjero, ¿no? O hasta un puesto de trabajo dentro del Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, y esas cosas tienen que cambiar. No se puede manejar así una institución tan importante como un ministerio, ¿no? Que tiene que ver con el tema del Ejecutivo. Ahora, esto también, hay que decirlo, tiene que depender mucho del propio presidente. Uno puede proponer muchas cosas, pero si el Ejecutivo, Pedro Castillo, como presidente del país, no, de alguna manera, no está convencido de todo esto, no se va a poder hacer un cambio real. Les voy a poner un ejemplo. Hay una cosa curiosa que yo he sido crítico del gobierno del APRA, del propio Alan García, pero revisando el trabajo de los presidentes en los últimos años y sus aportes a la cultura en el país, es curioso, pero en el gobierno de Alan García se construyó, se creó el Ministerio de Cultura, se construyó la Casa de la Literatura, el teatro que se encuentra ahora, ¿no? El Teatro Nacional que se encuentra en Javier Prado. Es decir, hay cosas que se han construido, por lo menos que han quedado y van a quedar. Pero si tú revisas otras gestiones en el tema de cultura, no han hecho nada. Entonces, retrocedemos un poquito y nos ponemos a pensar. ¿Es importante la preparación que pueda tener un presidente a nivel cultural? Claro, también es importante, porque eso va a decidir por dónde se quiere ir en este plan cultural que se tiene para el país, ¿no? Si el presidente de repente no lee libros, nunca ha ido al cine, al teatro, no tiene la sensibilidad para absorber todo esto, va a ser bastante complicado, ¿no? Pero también hay gente alrededor que lo puede asesorar. Pero esperemos, y yo todavía estoy esperanzado con el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Todavía. Pero repito lo que dije hace un momento, si veo que existe todavía la presencia de estos actores o personajes que han estado con Vizcarra, con PPK o expresidentes y siguen actualmente metidos en el Ministerio de Cultura, nos vamos a dar cuenta que esto va a continuar como ya lo conocemos, ¿no? Y eso va a ser muy lamentable. Sí, esperamos realmente que se dé un cambio. Siempre, como mencionas, ese es el modus operandi, ¿no? Por ejemplo, la Biblioteca Nacional también vemos que es un desastre de gestión, es una era bastante mediocre. Realmente las consultorías, por ejemplo, pagaron miles de dólares a un extranjero para que venga a hacer un análisis del Sistema Nacional de Bibliotecas acá del Perú. Ya quisiera un peruano o un bibliotecólogo peruano que Colombia o Chile lo llamen también para evaluar su propio sistema, ¿no? Como si acá no hubieran profesionales. Realmente lamentable. Y también creo que dieron el ROF ahí también, viendo, supongo ahí, de acuerdo a cómo es realmente lamentable lo que está pasando, Edwin, pero igual claro, mantenemos las esperanzas de que cambie, ¿no? En la Biblioteca Nacional, igual que en el Archivo Nacional, ¿no? Hay varias cosas que han estado pasando los últimos años, ¿no? Los sueldos que ganan ellos, ¿no? Y de alguna forma también los trabajadores que los tienen marginados, ¿no? O los trabajadores que levantan la voz y cuestionan la gestión, también les cae la represalia, ¿no? Bueno, yo no sé cómo llegó, bueno, de alguna forma me puedo imaginar cómo llegó Cioneira a ser el responsable de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Para mí es un personaje, un funcionario mediocre, lo he dicho varias veces y incluso lo dije en una entrevista al propio Alejandro Neira, ¿no? ¿Cómo un personaje mediocre puede estar a cargo de una institución tan importante
cómo la Biblioteca Nacional, bueno, se entiende, o sea, ahí ya logramos entender el amiguismo y los lazos que existen, ¿no? Ellos no les interesa las instituciones, no les interesa el país, ¿no? Es una desgracia en realidad, ¿no? Pero yo pensé que, por ejemplo, Ezio Neira se iba a quedar en Chile con la supuesta gran profesional, perdón, el supuesto gran profesional que es, ¿no? Pero en Chile creo que duró unas semanas y lo regresaron rápido para Perú, ¿no? Sí, o sea, eso me sorprendió. Pero ¿a dónde regresa? Al mismo lugar, ¿no? A donde están los amiguitos, donde está la argolla, ¿no? Lamentablemente nos vamos a recordar mucho y van a ir saliendo más cosas también de la gestión de Alejandro Neira. Tú sabes que mientras está en el poder muchas veces la gente calla, pero cuando dejan el poder aparece más información, la gente se anima a hablar, ¿no? Porque ya no existe esa amenaza directa, pero yo sé que va a haber más noticias, ¿no? Claro que y sí, espero, sí, incluso... con el tiempo, y espero que con el tiempo que esa gente también pague por eso, porque no se trata solamente de denunciarlo, sino que paguen por todo lo que han ocasionado. Sería excelente eso, porque por ejemplo el contrato de este señor chileno, de casualidad, que ganó miles de dólares con la Biblioteca Nacional, ya también ha sido publicado, ya todo el mundo se ha enterado, incluso algunos bibliotecólogos de Estados Unidos, peruanos que radican allá, también lo publican en grupos que tienen internos, y es una vergüenza realmente, ¿no? Todo lo que está pasando, y como bien dices, todas las consultorías, todo eso que están haciendo, el festín, va a tener que salir y se conocerá, ¿no? Se conocerá y ahí veremos quiénes son realmente los que han solamente visto el borde de sus bolsillos. Lo último que me he enterado, y es curioso, pero se han puesto las pilas, ¿no? La gente de la biblioteca está armando todo en Cajamarca, ¿no? Curiosamente en Cajamarca están inaugurando bibliotecas, se están llevando libros. ¿A quién le quieren pasar la mano? Curioso, ¿no? ¿A quién le quieren pasar la mano? Es curioso, ¿no? Y estaban pintando también de rojo todas las bibliotecas cuando el logo es azul. Es realmente lamentable, una payasada total. Es increíble. Pero son los comodines, pues, ¿no? Son los trepadores de siempre, ¿no? Ya los conocemos, ya. Sí, realmente lamentable. Una realidad que sí, justamente comentaba, una realidad que, bueno, la seguimos viviendo, y el Bicentenario, más allá de una celebración, invita a una reflexión, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué continuamos así? Y como dices, Edwin, de hecho, hay personas que sí, pues, son probas y evidentemente van a poder sumar. Sin embargo, el detalle está cómo logramos que ingrese, ¿no? Y como tú manifiestas, va a depender mucho también desde el Ejecutivo, cómo ellos van a trabajar, y sencillamente vamos a ver cómo proceden en estos meses. ¿Qué esperas, Edwin Cabello? ¿Qué espera Edwin Cabello, o qué cree Edwin Cabello de este nuevo gobierno? Bueno, yo espero en realidad que por lo menos se haga el cimiento de un cambio, ¿no? Desde el sector cultural, que es donde más me muevo, ya es tiempo de mirar al país, ¿no? Parece que Lima es una especie de isla, ¿no? Y todo lo que está alrededor no existiera, no fuera parte de... El Ministerio de Cultura se ha manejado así en los últimos años, por más que tenga estas mal llamadas direcciones desconcentradas de cultura en cada región, ¿no? Pero si es que en realidad entra gente que quiere hacer un cambio, nos vamos a dar cuenta inmediatamente. ¿Por qué? Porque se va a convocar a personas que conocen del tema. Tú revisas, por ejemplo, en este momento, quiénes son los directores de las distintas sectores del Ministerio de Cultura, o quienes están en las oficinas. Son gente que han estado en la biblioteca. Alejandro Neira se ha llevado gran parte de ellos a cultura, o son gente que viene del MIDIS, ¿no? Es gente que transita en este círculo, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿pero esa gente conoce algo en realidad del tema cultural? No conoce. Esa gente ha hecho gestión cultural, no ha hecho gestión. Hay incluso gente que actualmente trabaja en el Ministerio de Cultura y ellos se autodenominan como especie de gurús culturales, ¿no? Los grandes expertos. Pero hagan una simple pregunta: ¿cuál es el proyecto que ellos tienen y mantienen en el tiempo si realmente son buenos gestores culturales?
Porque para ser un buen gestor cultural, tú armas un proyecto y lo mantienes en el tiempo. Muchos de ellos nunca han creado un proyecto, y si han creado, dura un año, ya han muerto. ¿Por qué? Porque son incapaces, no conocen de gestión, no conocen cómo se realiza verdaderamente una gestión cultural. No solamente elaboran un diagnóstico, como mínimo. Exacto, no, es que no solamente es hablar o sueltan un floro académico. Yo he estado en algunas oportunidades, en algunas conferencias, y es ridículo escucharlos, porque se nota que hablan desde la distancia, no caminan, no viajan, no conocen el Perú. Y ese es el problema de la mayoría de funcionarios, ¿no? No puedes trabajar en un Ministerio de Cultura si no has salido ni siquiera de Lima, ¿no? Pero regresando a tu pregunta, yo confío que por lo menos este primer año, que Pedro Castillo apueste por una persona que realice un cambio. Si no va a ser así, no va a quedar otra que cuestionar y denunciar al gobierno. O sea, porque ese es nuestro trabajo como periodistas también, ¿no? No se trata que porque me cae bien Pedro Castillo, o sea, no vamos a publicar nada, no se trata de eso. Ojo, que estamos hablando de cultura, pero hay otro ministerio que se le enlaza que es muy importante, es el Ministerio de Educación. Ahí también creo que los cambios que tiene educación va a ser importante. Y vamos a ver si esta promesa de Castillo que lanzó en la campaña, que el acceso directo a las universidades se cumple, porque sería súper importante. No me entra en la cabeza que una persona que tenga dinero tenga más oportunidades para estudiar que una que no tiene, ¿no? Sí, pues. Eso tiene que cambiar ya, y creo que con este acceso directo a las universidades va a ser un primer paso. Claro que es un trabajo digamos, a mediano plazo que tiene que hacer el gobierno, porque es la construcción, infraestructura, nuevas universidades y sedes a nivel nacional. Pero ya es tiempo que en el Perú todos estudiemos en las condiciones igual para todos, ¿no? No porque tienes dinero tienes acceso a la educación, no porque tienes dinero tienes acceso para ir al cine o al teatro. Ese es otro problema también. El Ministerio de Cultura muchas veces hace algunos eventos, pero quiere que la gente vaya hasta su sede, ¿no? Es porque ellos no van, no se mueven, no salen de ahí, ¿no? Hasta son recontra cómodos hasta para eso, ¿no? Lleven cine a los barrios marginales, lleven cine a los conos, ¿no? Lleven teatro, pero llévenlo continuamente, no una vez al año, ¿no? Y después le toman fotos y ya creen que están trabajando. Igual las bibliotecas, el trabajo que ustedes hacen, por ejemplo, es súper importante. Yo creo que a los bibliotecólogos se les tiene que abanderar, ¿no? Reconocer mucho más ese trabajo. Yo he trabajado con un par de bibliotecólogos y he aprendido mucho también. Es importante esa organización que debe haber en una biblioteca, ¿no? Muy poca gente lo conoce, pero ahora que se está inaugurando también bibliotecas, quiero decir que se inaugura, por un lado, la biblioteca, los libros, los estantes, pero por el otro lado se está dejando el tema digital. Yo creo que las dos cosas son importantes. Hay que digitalizar todo también y trabajar bastante con la tecnología, porque si no vamos a hacer eso, vamos a hacer una especie, pues, ¿no?, de una carreta de los primeros años, ¿no? Ya es tiempo de modernizar. Hay que modernizar todo, exacto. Edwin, algo que mencionas, disculpa por que te corte, y quisiera que de repente me des un punto de vista tuyo. Dijiste el hecho de que no haya exámenes de admisión, si bien es cierto, es lo que planteó en su propuesta de Castillo. Al no darse exámenes de admisiones, mueve todo un sistema. Las CEPRES, los centros preuniversitarios de diversas universidades públicas. Y eso es un gran aporte económico para la misma universidad. Se mueven muchas cifras allí. Incluso estamos hablando de las academias. Las academias, ¿qué pasaría con ellas? Realmente, si esto se hace, si se hace en este caso factible, la consulta es, ¿qué pasaría con ellas? Bueno, lamentablemente tienen que desaparecer, ¿no? A nosotros nos parece raro hablar de que estas se extingan. Por ejemplo, yo he vivido desde los 17 años en Argentina. Allá nunca he escuchado la palabra pre. ¿Por qué? Porque tienen una sólida educación en el colegio, ¿no? Que hacen el bachillerato incluso. Entonces, claro. Acá nos parece raro, ¿no? Pero en realidad la educación primaria y secundaria debe ser sólida.
No necesitaríamos una pre para qué, para los vagos en realidad, porque si tú rindes en el colegio y eres un alumno promedio, no tendrías problema de iniciar un primer ciclo en una universidad o un primer año, ¿no? Y el acceso directo también como se maneja en Argentina es de acuerdo a tu rendimiento, ¿no? Ya es el esfuerzo de cada uno. Ahí se va a decidir en realidad, ¿quieres estudiar? Bueno, para que no digas que no has tenido la oportunidad, ingresas, pero depende de ti si continúas o no. Eso me parece lo más democrático, o sea, y lo que se ha debido hacer hace tiempo y no se ha hecho, ¿no? Claro, hay grandes corporaciones, grandes empresas que están ahí presentes con este tema de las universidades privadas, ¿no? Y una cosa que hay que recordar, la SUNEDU se creó no para cerrar universidades, ojo, se creó para de alguna forma realizar un control permanente de que se dé una educación muy buena, con todo lo necesario, ¿no? Como ellos llaman, con este tema básico de educación. Pero el problema es que en los últimos años la función que asumió la SUNEDU es de cerrar universidades. Y no me entró a la cabeza cuando empiezo a conocer que están cerrando universidades públicas del Estado. O sea, eso es una locura en realidad. Pónganse a pensar. ¿Cómo la SUNEDU va a estar cerrando universidades del Estado? ¿No? Bueno, ahí hay todo un entramado, lamentablemente. Lo lógico que haya mejora, ¿no? Claro, que hay exacto. Una forma de buscar una mejora, claro. Pero no la vas a cerrar. No la vas a cerrar. Pero claro, ¿esto a quién le beneficia? A las universidades privadas, ¿no? Privadas. Eso es, nosotros también lo denunciamos en su momento. Yo tengo una denuncia del Ministerio de Educación, el procurador de la SUNEDU me ha denunciado, ¿no? Por denunciar lo que estaba pasando con esta corporación que era de la UTP, por ejemplo, ¿no? Hay varias cosas que yo creo que en este gobierno vamos a ver cómo camina eso, ¿no? El tema de la educación es súper importante y espero que en algún momento esto cambie, ¿no? Me gustaría vivir en un país diferente con niños bien informados. Claro que sí, Edwin, nosotros también, y de verdad felicitamos y agradecemos la labor excelente que realizan ustedes, sobre todo en el tema de la investigación. Y ya como dato curioso, como periodistas, ¿ustedes cómo afrontan ese empapelamiento que suelen hacer estos funcionarios, esta gente que cuando uno le es incómodo al poder, ¿no? Por ejemplo, en el caso incluso de nosotros, la asociación, imagínense, siendo una asociación quizás de alguna manera dando a conocer las falencias, nos llegaron correos amenazadores, nos llegaron cartas notariales, nos llegaron denuncias falsas. Es increíble todo lo que pueden articular este tipo de gente, ¿no? El empapelamiento. ¿Cómo afrontan ustedes eso, Edwin? Bueno, primero, eso es un buen síntoma, es decir, que están haciendo bien su trabajo. Eso es importante, ¿no? Lo segundo, desde nuestra experiencia, es que felizmente yo tengo colaboradores también que son abogados, ¿no? Y de alguna manera me apoyan en ese sentido, ¿no? Digamos, hay un pequeño equipo que cuando llega una carta notarial o cuando hay alguna denuncia, se encargan de responder y de asumir, digamos, la defensa, ¿no? Porque, bueno, somos un medio independiente, no tenemos un presupuesto para esas cosas tampoco. Lo que hacemos son algunas alianzas estratégicas y colaboraciones que nos ayudan a responder o a afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Eso es el modus operandi de muchas personas e instituciones, ¿no? Las denuncias, sobre todo a los periodistas o a los medios que hacen investigación, nos va a llegar todos los días. Hubo una época que recibía, creo, interdiario cartas notariales, ¿no? Pero ya uno se acostumbra, ¿no? Claro. Uno se acostumbra a eso, ¿no? Claro, yo siempre digo, mientras se meta conmigo no hay problema, no hay problema. El problema es cuando hay cobardes que se quieren meter con tu familia. Ese es el tema. Y ahí hay que hablar las cosas claras, ¿no? Es cierto. Una consulta, Edwin. Ya también un poquito con parte de tus colegas. ¿Qué opinas acerca yo te voy a hacer así precisa, justamente con colegas que se ha notado que han tenido han sido parciales, ¿no? En todo caso, en su forma de llevar estas elecciones presidenciales. ¿Qué opinas de ellos? Bueno, ha habido de todo en realidad, ¿no? No sé si directamente te
refieras al canal Willax, porque claro, dentro de Willax, La República, y cada uno creo que Willax, El Comercio, te hablo por ha el Canal 4. claro, ha llevado agua a su molino, ¿no? Lamentablemente hay una cosa clara y los jóvenes se están dando cuenta, ¿no? Los medios tradicionales, las grandes corporaciones, no informan, lo que hacen es desinformar o vertir una versión que les beneficia a ellos y a los grupos que defienden, ¿no? Si te das cuenta, por ejemplo, el Grupo del Comercio tiene otras empresas, otras relaciones, que tienen que ver una relación con empresas constructoras, con empresas comerciales. Lo mismo pasa con Willax, ¿no? Detrás de ello hay, digamos, inversionistas y gente que está metido al tema de los centros comerciales. Es bien difícil en estos tiempos hacer periodismo en ese tipo de medios, ¿no? Donde el periodista en realidad no tiene la libertad para decir las cosas. Yo no sé cómo esa gente puede ir a trabajar y volver al día siguiente en medio de todo eso, ¿no? A mí me queda claro que la única forma en estos tiempos, por lo menos, de hacer periodismo es desde tu propia trinchera, ¿no? Lo complicado que es hacer periodismo desde tu propia trinchera es solventar los gastos. Pero es difícil, pero no es imposible también, ojo, ¿no? El papel que han tenido es lamentable. A mí me da vergüenza. Yo en realidad creo que son 3 medios que reviso de acá del Perú. No leo. El Comercio no leo hace años. No compro el Comercio hace años. No sabes lo bien que se vive, ¿no? O sea, para mí no existe ese tipo de información, ¿verdad? Perú 21, otro, no los leo, ¿no? En televisión veo un par de canales por ahí, consumo algunos medios internacionales y hay personajes que tú puedes seguir en las redes que también te dan información, personajes de alguna forma que están involucrados en el tema que manejan, en el tema que tú sigues, ¿no? El cultural, por ejemplo, es mejor. Y creo que de esa manera uno se pueda retroalimentar mucho mejor que consumiendo estos medios tradicionales que en vez de informar han terminado desinformando, ¿no? Es lamentable, a mí me da vergüenza. Yo creo que el periodismo está en crisis. En este momento no puedo hablar de un periodista que respete. No tengo un referente que respete en actividad, ojo, actualmente no hay, pues, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto también tiene que ver con algo que nos dejó el fujimontesinismo, ¿no? La gran muralla que es el tema de la corrupción que tiene que ver con Vladimiro Montesinos, porque en esa época, recordemos, Vladimiro Montesinos manejaba y era el gran editor de todos los medios, escritos y televisivos, ¿no? Y esa gente que ha estado en esa época todavía está metido en los medios y se han acostumbrado a trabajar de esa manera, ¿no? Y les cuesta bastante, es decir, llevarse plata fácil a casa, ¿no? Ahora, si tú le dices, ¿no? Tienes que hacer esto, pero muchos periodistas preguntan, ¿qué hay? ¿Qué hay atrás, no? ¿Qué pido? O hay periodistas que todavía piensan en ir cuando tienen una denuncia y decir, ¿sabes qué? Tengo esta denuncia y si no quieren que lo saque, págame tanto. O sea, a ese punto hemos llegado, ¿no? Que no son periodistas, sino hasta extorsionadores, ¿no? Mercenarios de la información, ¿no? Y bueno, el papel de muchos periodistas, como sobre todo quiero hablar de esto, de Willax, ha sido lamentable para mí. Yo respeto, por ejemplo, a mí Beto Ortiz me parece un tipo inteligente, pero que en los últimos tiempos ha terminado envuelto por una especie, no sé, de lados... él parece que estuviera viviendo en una realidad paralela, ¿no? No sé con qué personas andará, qué tipo de información le llegará, pero se ha equivocado en muchas cosas, ¿no? Y con el tiempo, no sé si reconocerá o no, pero hay que decir, Beto Ortiz escribe muy bien, me gusta cómo escribe, es un tipo inteligente, pero lamentablemente en los últimos años ha demostrado lo que él es en realidad, ¿no? Ha caído en el lado oscuro, digamos. Claro que sí, Edwin, te agradecemos bien. Para ir finalizando también queríamos concluir justo ahora que han salido los nuevos billetes con los rostros de peruanos, y me parece también un poco curioso que justo quiten a Basadre, en el caso de que la Biblioteca Nacional también cumple los 200 años justo en el bicentenario,
Y yo no entiendo, Sioneira y su círculo, en vez de estar ahí haciendo su show del espectáculo, apareciendo en cuanto medio les sea posible, ni siquiera pueden prever esto para darle un valor a la Biblioteca Nacional, que la Biblioteca Nacional más bien figure en los billetes, de alguna manera. Realmente es una raya más al tigre, ¿no? Es ya lamentable lo que está ocurriendo y ya no tiene ni pies ni cabeza. Te agradecemos, sí. Edwin. Tienes unas palabras para ir finalizando. Sí, mira, la ignorancia es atrevida y ese atrevimiento lo vamos a ver en ese tipo de acciones, ¿no? Uno viaja a países de Asia. Yo he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en la República de China, en Taiwán, y uno revisa los billetes. En los billetes hay maestros, profesores de escuela. No, y uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué ellos le dan importancia a la educación, por ejemplo? Pero acá también me parece absurdo un poco esto de poner personajes, héroes. Ya vivimos todavía atrapados en la colonia, y ese es otro problema también, ¿no? Ya hay que romper todas esas cosas, ¿no? Nuestra realidad es otra, como tú bien mencionas, ¿no? Una institución tan importante como la Biblioteca Nacional debería, por lo menos, ¿no?, de forma simbólica aparecer en uno de los billetes, pero no. Esta gente tiene otra forma de pensar en ese sentido, ¿no? Y están convirtiendo la celebración del Bicentenario, no sé, pues, ¿no?, en una especie de caravana entre grupos que por un lado prefieren hablar de todes, ¿no?, y por el otro lado ignoran la realidad del país, ¿no? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Esperamos que cambie definitivamente y arrancar de raíz toda esa podredumbre que está en el país y que lamentamos todos, ¿no? Cambiar realmente. Muchísimas gracias, Edwin. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Un gusto. Un gusto escucharte. Te agradecemos más bien. Y bueno, y en nombre de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú y el Centro de Investigación en Bibliotecología, Gestión, Educación y Cultura, agradecemos a nuestros invitados, esperando que con sus éxitos en su trayectoria profesional y personal, de igual manera expresamos nuestro conocimiento a todos ustedes que nos ven y nos siguen a través de nuestras redes sociales. Así es. Recordemos que el día de hoy hemos tenido profesionales exitosísimos. Hablamos justamente con Edwin Cabello, pero a primeras horas hemos trabajado con Ciro, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos, aquí, Paul, de repente, para la audiencia, quedarnos con un extracto de justamente de la publicación para que se pueda ir, en este caso, vendiendo, ¿no? De SICO, ¿sí? Claro que sí. Una de las publicaciones de SICO. Entonces, me voy a tomar otra vez el atrevimiento. Recordemos que SICO, si algo hay que tener en cuenta, SICO a este soneto, este grupo de sonetos, prácticamente lo he hecho en base a su realidad, a su etapa de adolescencia, de niñez, de adolescencia. Y evidentemente, cuando uno lee, conoce al autor. Cuando uno lee, se emociona. Entonces, de repente, conoce, en este caso, la cultura. Entonces, yo me voy a quedar con la publicación de SICO, y entre ellos, de repente, Niña Bonita, que es un soneto de, ¿no? Niña bonita, labios carmesí, es tu rostro perfecto y angelical, tu mirar dulce como el alelí, de sonrisa hermosa como cristal. Tú, niña bonita, tienes 7 años, tu imagen para mí es inalcanzable. Aunque en mi mente de escasos 5 años, tu mirada en mí será inolvidable. El fuerte aguacero nos ha juntado aquí en esta casa grande y bendita, que de la quebrada nos ha librado. Vamos al parque y dame tu manita, miremos juntos el cielo a su lado, miremoslo juntos, niña bonita. Yo creo que con SICO necesitamos una segunda parte para que nos cuente qué fue de esa niña bonita de 5 años. Vamos a invitar a SICO y también para hablar de poesía, de realmente excelente lo que él está produciendo ahora. Así es. Bien, no se olviden que en los próximos programas seguiremos contando con destacados profesionales, ya sea en el tema bibliotecológico, ya sea en el tema educativo, cultural. Y si no quieren perderse ninguna de nuestras próximas transmisiones, estén atentos al fanpage de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Esto fue Muchísimas gracias a todos a quienes nos ven, les agradecemos de corazón y esperamos seguir adelante con el tema cultural, el tema
de la Biblioteca Nacional y el tema del Ministerio de Cultura. Muy buenas noches. Gracias.